Hola, ¿qué tal? Estamos contentos de poder tener una vez más este tiempo en el cual reflexionamos y compartimos la Biblia, la palabra de Dios. El día de hoy queremos concluir esta serie que hemos dividido en 3 partes. ¿Cómo nos ayuda Dios? Según la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 16 al 18, que quiero leer una vez más a manera de repaso. Y dice de esta manera: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mencionábamos que el contexto tiene que ver con las últimas palabras que el apóstol Pablo está escribiendo. Él sabe que su muerte es inminente, él sabe que le queda poco tiempo y, como lo mencionamos ya, elige a una persona muy cercana, en este caso a Timoteo, a quien él llegó a considerar un hijo suyo, y elige también cada palabra, cada consejo que le va a dar a este joven discípulo suyo y también consiervo. Entonces dijimos que el tema de esta serie es una pregunta: ¿cómo nos ayuda Dios? Y según el versículo 16, que dice una vez más así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. La primera cosa es dándonos gracia para las desilusiones de la vida. Ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. El perdón que Dios otorgó a Pablo le hace perdonar a aquellos que él en un momento dado sintió que lo habían abandonado, que no se les tome en cuenta lo que ellos han hecho. Entonces Dios nos da gracia para las desilusiones de la vida. Y luego el versículo 17 dice así: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Cómo nos ayuda Dios? Número 2, dándonos fuerza para las pruebas de la vida. Y bueno, el versículo 18, que es el versículo final que estábamos tratando: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quedaría de esta manera: ¿cómo nos ayuda Dios? Número 1, dándonos gracia para las desilusiones de la vida. Número 2, dándonos fuerza para las pruebas de la vida. Y número 3, dándonos esperanza para el fin de la vida. Dándonos esperanza para el fin de la vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. De esa manera Dios nos ayuda. Pablo, repito, ya ve cercana o la hora de su partida, sabe que su muerte es algo inminente, pero también sabe que hay esperanza. Y entonces dice de esta manera: y el Señor me librará de toda obra mala. Quiero tocar un poquito de manera breve la última parte del versículo 17, que dice: así fui librado de la boca del león. Así fui librado de la boca del león. Hay 3 posibles interpretaciones al respecto. Algunos dicen que el león, pues, o que ser librado de la boca del león o representaba ser librado de la mano de Nerón. Otros dicen que literalmente fue librado de ser comido por leones. Y finalmente unos más dicen que fue librado de Satanás. No sabemos en realidad cuál de las 3 sea la más acertada. Podemos inclinarnos por una y decir que de la mano de Nerón, porque finalmente termina Pablo siendo liberado o librado de ese primer encarcelamiento, y la condena no es de muerte, sino que queda absuelto. Entonces aquí en esta ocasión, en este episodio, el apóstol Pablo sabe que eso no va a suceder. Entonces, en la primera ocasión es liberado, pero aquí Pablo sabe que no saldrá. Pablo sabe que no va a llegar un tiempo de libertad una vez más. Así que en el versículo 18 entonces nos dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Entonces dijimos, ¿cómo nos ayuda Dios?
dándonos esperanza para el fin de la vida. Dándonos esperanza para el fin de la vida. Si usted el día de hoy compra cualquier producto perecedero, usted se fija y tiene una fecha de caducidad. Usted se dará cuenta que incluso en las tiendas hay productos que ya caducaron, que su periodo de funcionamiento, sean perecederos o no, llega a un límite, y a veces aún así los venden en las tiendas, y si uno no se fija resulta que hay algo que ya no está o no es muy adecuado para consumirse. Bueno, pues el tiempo para los seres humanos también tiene un límite, también tiene, si lo queremos decir de esa forma, una fecha de caducidad. También se acaba el tiempo para los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos mueren? Y entonces alguien dijo, 1 de cada 1 muere. O podríamos elevarlo y decir, 10 de cada 10 mueren. Lo que estamos tratando de decir es que si Cristo no viene antes, todos vamos a morir. Si Cristo no vuelve por su iglesia mientras estamos vivos, todos vamos a morir tarde o temprano. A todos nos llegará el tiempo de partir de este mundo. Y Pablo ya lo ha mencionado, el tiempo de mi partida está cercano. Pero hay algo hermoso que Pablo está diciendo, y es que él tiene esperanza. Ahora, en este momento de la vida es sencillo ver cómo lo que estamos mencionando tiene cumplimiento. ¿Por qué? Porque en esta situación de coronavirus, o en esta situación donde el contagio es masivo, la gente está falleciendo. Hemos visto a muchos seres queridos partir, hemos visto a muchos hermanos en la fe partir de este mundo, a muchos consiervos, a muchos pastores. Ya lo habíamos mencionado, la lista, la estadística sigue en aumento, y muchos siervos de Dios están muriendo víctimas de esta situación, de este virus. Pero algo quiero decir respecto a lo que Pablo dice aquí. A todos se nos acaba el tiempo en esta tierra, pero lo que a los hijos de Dios no se nos acaba nunca es la esperanza. En Dios tenemos esperanza, aun cuando la vemos cerca, aun cuando vemos que el tiempo de partir de este mundo está cercano. En Dios podemos tener esperanza. Eso nunca se nos va a terminar, eso nunca se va a acabar. Sabemos que Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, nos preservará para su reino celestial, y Él nos librará de toda obra mala. ¿Qué significa eso que dice Pablo? Y Él me librará de toda obra mala. Si lo interpretamos correctamente, lo que Él está tratando de decir es: mi vida no terminará de ninguna manera que no sea el propósito de Dios. Mi vida no está en manos de Nerón. Mi vida ni siquiera depende de lo que Satanás pudiera hacer en mi contra. Mi vida depende de la decisión que Dios tiene sobre mí. Mi vida depende de lo que Dios ha determinado para mí. Su plan y su propósito son más grandes que cualquier adversidad que venga en contra de mí y de usted, porque Dios se ha propuesto un tiempo para nosotros. Él es el que lo ha decidido desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él nos preservará hasta el día que Él lo quiera. Y entonces, cuando decimos que Él nos libra de toda obra mala, o cuando Pablo lo dice aquí, está diciendo que no nos iremos de este mundo hasta que se haya cumplido el tiempo que Dios ha determinado. Y antes de eso, por muy difícil que sean las situaciones, no nos vamos a ir. Como dicen por allí, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Pues así sucede con Dios. Cuando Dios no ha determinado que nosotros debemos partir de este mundo, no importa las acechanzas que haya contra nosotros, no importa que el coronavirus nos esté asediando, no importa incluso que literalmente tuviéramos enemigos que buscaran nuestra vida, no importa eso, porque Dios tiene el control de todas las cosas. A menos que Dios lo determine, entonces estaríamos partiendo. Y Pablo dice, repito, el Señor me librará de toda obra mala. Y no solo me librará, me preservará para su reino. ¿Cómo nos ayuda Dios? Dándonos esperanza para el fin de la vida,
Todos los hijos de Dios, repito, a todos se nos acaba el tiempo, pero nunca se nos acaba la esperanza. En Dios hay esperanza. ¿Y qué significa eso? Que hay seguridad para nuestro porvenir, que el futuro suyo y mío, si estamos en Cristo, es algo completamente asegurado. Nuestro futuro está asegurado. Eso depende de nuestro presente, por supuesto. Lo que usted y yo estemos decidiendo en este momento afectará para nuestro porvenir. Hay por allí una película que ya es vieja, tal vez alguno de ustedes la vio, a mí me gusta mucho, se llama El Gladiador, y es una novela no tan apegada a la realidad de la época romana. Y entonces el hombre que protagoniza es un guerrero, un general del ejército romano, y cuando inicia la película, él está tratando de motivar a su ejército y está sobre su caballo dando una especie de discurso y les dice a sus soldados, imagínense dónde estarán después de que termine esta guerra. Y él dice, yo quiero irme a mi casa, pero puede ocurrir que alguno de ustedes o incluso yo no salga vivo de esta batalla. Entonces recuerden esto, todo lo que hagamos en esta tierra tiene eco en la eternidad. Y tal vez no lo está pensando en el sentido de que hay esperanza en Cristo Jesús, pero sus palabras son reales. Todo lo que hagamos en el presente tiene eco en el futuro. Todo lo que hagamos en esta vida tiene eco en la eternidad. Y si usted y yo tomamos la decisión de caminar con Jesucristo, entonces hay esperanza. Si usted y yo en el presente decidimos entregar a Dios nuestra vida, si usted y yo en este tiempo que estamos viviendo, por difícil que sea, por difícil que parezca, si en este momento decidimos entregarle nuestra vida, como dice el pasaje, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tomamos esa decisión, nuestro futuro, nuestra eternidad tiene seguridad, porque en Dios hay esperanza. Sabemos que tarde o temprano estaremos con Él, sabemos que tarde o temprano estaremos en su presencia, sabemos que tarde o temprano habremos de reunirnos con aquellos que se han ido ya para estar en la presencia de Dios. Sabemos, repito, que hay una gran seguridad. Y cuando digo que aquellos que entregamos la vida a Cristo tenemos esperanza, me hace recordar la historia de un pastor de jóvenes. Leí que él decía que una muchacha que llegó a estudiar a la ciudad donde él estaba trabajando, la muchacha era obviamente de otro lugar, llegó a estudiar allí su carrera universitaria y se integró a la iglesia y rápidamente comenzó a cobrar cierto liderazgo entre los jóvenes de la iglesia, y no solo con los de la iglesia, sino incluso con los jóvenes compañeros suyos de la universidad. También tenía liderazgo y muchos conocieron a Cristo por medio de esta muchacha. Y un día ella no llegó a las actividades. La fueron a visitar y dijo que no pudo ir porque se sentía muy mal. Días después fue al médico, les dijo a los hermanos de la iglesia y a los jóvenes de la iglesia que estaban haciendo unos estudios para ver qué es lo que ella tenía, y días después se enteraron que ella tenía cáncer de páncreas. Estaba internada en el hospital y este hermano, pastor de jóvenes, le fue a visitar al hospital. Y él decía que era de los momentos más difíciles de su vida, porque no sabía qué decirle, no sabía cómo consolar a esta muchacha. Y entonces llegó, la saludó, ella estaba en su cama, y bueno, él trató de saludarle y comenzó a hablar trivialidades, y no salía, pasó el tiempo y no salía de esas superficialidades. Y de pronto esta joven le pregunta: quiero que seas sincero y me digas la verdad. ¿Alguna vez tú has sabido lo que es estar en esta vida sin esperanza? Y él pensó que ella se sentía sin esperanza, y él le dice: pues si me pides que sea sincero, no me gustaría responderlo, pero debo decirte que yo nunca me he sentido sin esperanza. Y la muchacha le dijo: yo tampoco.
Yo tampoco. Crecí, nací desde que yo nací, mis padres me enseñaron el Evangelio, crecí caminando con Dios y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y debo decirte que no importa esta situación que estoy viviendo, nunca he sabido lo que es vivir sin esperanza. Cuando uno conoce a Cristo, cuando estás en Cristo, tienes esperanza. No hay por qué tener miedo, no hay por qué vivir con incertidumbres, porque en Dios estamos seguros. Aunque esta muchacha decía, veo el final de mi vida y sé que no duraré más de 2 meses, pero no importa porque tengo esperanza, sé a dónde voy y sé que un día tú me vas a alcanzar a ese lugar a donde yo voy. Porque Jesús dijo, a donde yo voy, quiero que ustedes también estén. Donde yo voy, estoy preparando un lugar para que vengan a morar conmigo por la eternidad. ¿Cómo nos ayuda Dios? Dándonos esperanza para el fin de la vida. Pablo sabe que el fin de su vida en esta tierra está muy cercano. Pero me encanta cómo el idioma original nos deja entender mejor la escritura. Cuando en esta carta Pablo dice, el tiempo de mi partida está cercano, tiene que ver con una idea marítima, es decir, tiene que ver con el hecho de que un barco está a punto de zarpar de un muelle. Entonces, cuando nos vamos de este mundo, no es el final, sino es el principio. El viaje está apenas iniciando, no está terminando. Por eso digo que Dios nos da esperanza para el fin de la vida, porque si somos sinceros, no es el final, sino apenas es el principio de nuestro viaje por la eternidad. Repito, ¿cómo nos ayuda Dios? Dándonos esperanza para el fin de la vida. Quiera Dios que el día de hoy usted tome la decisión de caminar con Él, si nunca lo ha hecho. Y si usted ya lo había hecho y se ha alejado en este tiempo, vuélvase a Él, porque en Él hay esperanza para el fin de la vida. No importa si el tiempo está cercano, no importa si ni siquiera nos imaginamos y no lo alcanzamos a ver, no importa si Dios nos regala una vida longeva, en Él tendremos esperanza. ¿Cómo nos ayuda Dios? Dándonos gracia para las desilusiones de la vida. Número 2, dándonos fuerza para las pruebas de la vida. Y número 3, dándonos esperanza para el fin de la vida. Quiero terminar teniendo una palabra de oración y vuelvo a hacer la invitación. Si usted nunca antes ha decidido caminar con Cristo, hoy es el momento. Y si usted se alejó, hoy es el día para volverse a Él. Tengamos una palabra de oración, reconcíliese con Él o entréguele su vida. Padre, gracias por este momento, gracias por este día en el cual nos permites tener esa grande oportunidad de poder venir a tu presencia. Si hay alguien en esta hora, en este momento, que nunca antes ha tomado una decisión de entregarte su vida, de darte su ser, quiero rogarte que toques el corazón de esa persona en este momento. Quiero suplicarte en el nombre de Jesús que permitas que él o ella pueda sentir que tú estás ahí, que tú estás a su lado y que estás llamándole a venir y entregarte su vida, entregarte todo su ser. Y aun si el caso fuera de alguien que se ha alejado y que tú le estás llamando para que vuelva a ti, Padre, permite que haya una reconciliación, permite que haya restauración, Señor. Cualquiera de los dos casos, si es necesaria una regeneración, si es necesaria una restauración, te pido en el nombre de Jesús, permite que todos podamos tener esa esperanza de la cual estamos hablando, de la cual tu palabra nos está hablando en este momento. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que pase lo que pase y venga lo que venga, contamos con tu ayuda. Padre, permite que aprendamos como el apóstol Pablo a perdonar. Permite que podamos vivir amándonos los unos a los otros. Padre, permite que tu fortaleza esté sobre nosotros en el tiempo de la prueba y que cuando veamos cercano el tiempo del final en este mundo, sepamos que es el inicio de ese viaje que estamos a punto de iniciar y que durará toda la eternidad.
Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu ayuda, gracias por tu bendición, gracias por tu presencia entre nosotros. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Si usted desea que oremos por su situación, si es difícil, tal vez usted tenga algún familiar enfermo, contagiado, usted mismo esté enfermo, esté pasando por una situación complicada o incluso esté viviendo algún duelo, déjenos sus comentarios y allí háblenos de su petición, que nosotros con todo gusto queremos seguir orando por usted. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.